reducción de la inversión en los tradicionales y de alzas en los nuevos medios digitales cada día, gota a gota, van haciendo realidad ese nuevo mundo, un mundo de oportunidades para toda la comunidad. Y todos ustedes que están hoy aquí presentes con IAB, representan todo ese mundo de personas, especialistas y empresas más agitadoras de estos tiempos de cambio, y con toda seguridad las que cosechen dentro de no mucho tiempo pues esas oportunidades que están ahí. Les doy la bienvenida a nombre del Ayuntamiento de Madrid a esta sede de la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico, dentro de la Viceconcejalía de Economía, que es el área de Ayuntamiento de Madrid, responsable de ayudar a las empresas a tener más negocio, a crear un entorno favorable a la inversión, a los negocios y ayudarles a esa dificultad de generar empleo, de generar actividad económica. El acto de hoy, los protagonistas son IAB y ustedes, pues es un ejemplo de esta actividad de dinamización de la economía, algo muy necesario en tiempos, sobre todo como sectores de crisis y de cambio. Hoy van a tener ustedes la oportunidad de asistir a dos presentaciones de IAB, una de estudio de las 50 marcas más representativas y representativas en redes sociales, un estudio como siempre interesante y muy importante en esas marcas más activas. Yo recuerdo una presentación de hace un año en un evento donde un hijo de 14 años, adolescente de Martín Marsasi, fundador de Yastel, y que ahora se dedica al mundo del emprendimiento digital y a muchos negocios, pues decía este chaval a una pregunta que me hacían sobre qué le pedía la publicidad, pues el usuario activo de las redes sociales, de Facebook, de todo este tipo de cosas, pues que poca cosa, pero sobre todo la personalización, que no quería ver asistir a la publicidad que le dijera o que le recomendara yogures que le facilitaban en frases y investigar esas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que es un ejemplo del nuevo público que ya se está incorporando al mercado y de las posibilidades que tiene el mundo digital en este campo que las estamos asegurando. Y la segunda presentación que van a hacer aquí con la familia de IAB es Express Digital, una iniciativa excelente, magnífica, en el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Cátedra de la Innovación, pues colabora con nuestro equipo, con las sedes, a lo largo de toda esta semana, pues el ecosistema de IAB, los colaboradores, desde 20 minutos, o el economista, o Alexis, un montón de empresas para impartir sus experiencias, sus talleres y sus recomendaciones a este mundo de agitadores, de la publicidad y de estos tiempos de cambio. Estará jugando todas las semanas en varias sedes de nuestros centros de innovación, de la Universidad de Madrid, de la Catedral, esta sede de hoy, de la mía, al lado de la Aguada, debajo del Teatro de Madrid, en el barrio de Ballesta y también en el barrio de Tuareg. Es un honor para esta área de economía ayudar a
año pasado, cuando ya nos comprometimos a que en el 2012 y 2013, sobre todo, nuestro objetivo principal iba a ser acercar el mundo digital a las pymes y a las empresas, el Ayuntamiento lo recogió con muchas ganas y yo creo que desde IAB eso se percibe. A veces las palabras quedan en nada y otras veces las palabras se traducen en hechos, y yo creo que en el caso del Ayuntamiento está claro que es el segundo caso. Yo creo que has hecho dos menciones, Alejandro, muy interesantes. Una, que nos has llamado familia IAB, con lo cual yo creo que ese objetivo de acercarnos a las pymes estamos consiguiéndolo. Y segundo, es una mención a la necesidad de no hacer un uso excesivo de la publicidad indiscriminada, ¿no? La nota que comentabas. Yo creo que todos un poco estamos en ese mismo objetivo. Segundo, un agradecimiento a la Comisión de Medios Sociales de IAB, todas las compañías que han participado en este estudio. Un estudio que recientemente presentábamos, un estudio de la sede de COE que iba más enfocado a los usos y a los hábitos de las redes sociales, y un periodista del sector preguntó por un estudio como este, y precisamente tampoco podíamos dar muchas pistas porque ya lo teníamos muy avanzado, pero bueno, aquí estamos para dar estos datos. Como decía, agradecimiento a la Comisión y principalmente a Gestación y a Ontoais, porque me consta que os habéis pegado una currada interesante. Nada más, yo creo que lo más interesante es ahora pasar a los datos, con lo cual, Fabián, con toda esa estación que queráis. Hola, buenos días. Yo soy Javier, director de marketing de IAB. Por poner un poco en contexto de dónde surge este estudio y qué motivación tenía, cuando dentro de IAB tenemos 15 comisiones de trabajo abiertas a todos los asociados de IAB. Una de ellas era la Comisión de Medios Sociales, y desde esa comisión veíamos que había una demanda en el mercado, y era que quizás había exceso de estudios que hablaban de redes sociales, usuarios, percepciones, etcétera, y no había ningún estudio que se metiera de lleno en cómo evaluar, cómo darle valor cualitativo a las métricas que hago en redes sociales, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica, las marcas tenían dudas de, pues, cuando conseguían, por ejemplo, 1000 followers de Facebook, si eso era bueno o eso era malo, ¿no? Y eso era un problema que íbamos viendo que en el mercado era constante, y alguien tenía que enfrentarse a ese problema, ¿no? Esta comisión, pues, como podéis ver, está formada por un montón de empresas diferentes, vienen de sectores o de patas de la industria totalmente distintas: 20 minutos, Adesis, Arena Media, Ibasi, Milogia, Gestación, Viral, Abas Digital, Lealtad Móvil, Mindset, Netflix, Ontoais, Instagram Solutions, Publimedia Gestión, 20 y Web. Todas estas empresas han participado en este estudio, indudablemente Gestación y Ontoais son quienes lo han liderado principalmente, ¿no? Y sin olvidar también de Gonzalo Zurrieta, que fue quien inició todo este proyecto hace prácticamente un año. Como podéis ver, los datos de este proyecto ha sido un proyecto muy complejo. La verdad que desde que yo llego en IAB ha sido más difícil de sacar adelante. Ha habido que rehacer, volver para atrás, volver a pensar, etcétera, durante bastantes ocasiones. Todo arranca en febrero del año pasado, cuando vi un documento de IAB UK sobre las 4 A's, que en un primer momento traducimos en las 4 R's, y que después de todo este trabajo de análisis lo hemos traducido en las variables PRS, ¿no? Que os explicaremos durante la presentación. En marzo y abril recabamos todos los datos sensibles de las principales marcas en las 5 redes sociales principales, que en ese momento eran las líderes. Eso va cambiando año tras año, pero en ese momento eran las que eran líderes. En Q3 y Q4, que es cuando todos estos datos los cocinamos y los analizamos y ejecutamos todo lo que vais a ver aquí ahora. Pero bueno, en definitiva estamos muy contentos con el resultado. No vais a ver todo lo complejo y todo lo complicado de este estudio, sino que vais a ver el resultado, que es todo bastante sencillo de asimilar, ¿no? Estamos muy contentos porque por primera vez siento unas bases de cómo dar un valor cualitativo a KPIs, a métricas cuantitativas. No obstante, esto es un trabajo en marcha y sabemos que año tras año podremos ir afinándolo, podremos ir mejorándolo, y con una nueva construcción pues lo vamos construyendo sobre la marcha, ¿no? Tampoco me quiero olvidar de Cristina Rodríguez, que es también parte indispensable, Patricia Goiti y Abel, que habíamos todos en la mesa. Y por comentar un poco la agenda de cómo se estructura este trabajo, en un primer momento vamos a hablar de este modelo de PRS, que significa
A partir de ahí os comentamos cuáles son los sectores y las marcas que hemos enfocado en este estudio, cómo hemos dado con una metodología, que quizás era la parte más compleja. A partir de esa metodología, cuáles han sido los resultados, sin perder de vista que estos datos se cogieron en Marco Abril, es un trabajo experimental, pero con base real, es decir, los datos son ciertos. Con esos resultados hemos podido comparar sectores, hemos podido establecer qué sectores están funcionando mejor en redes sociales, que están enfocados en estrategia mejor y no tan bien. ¿Cuáles son los datos medios en España? Es decir, a partir de todos estos análisis podemos establecer los datos que son las preguntas más comunes que suele haber en el mundo de redes sociales y que ahí contestamos. Y finalmente, para concluir, una serie de conclusiones tras todo este trabajo. Buenos días. Bueno, antes de nada, agradecer al Ayuntamiento, a la IAB y sobre todo a los miembros de la comisión que hemos estado trabajando durante estos meses en el modelo de los PRGs y en el estudio de los mismos. ¿Vale? Yo voy a tratar en 3 slides y en 10 minutos de explicaros el modelo, que es lo primero que hemos variado entre todos, digamos con la base de UK de las 4 áreas. Explicaros y detallar brevemente cuáles son los sectores y las marcas y la metodología. La metodología del estudio. Me voy a parar y perdonadme porque hay mucho detalle que no quiero que os perdáis en ningún caso. ¿Vale? Si en algún momento surge cualquier duda, por favor, nos lo decís. Este logotipo que veis de las PRGs, bueno, no es ninguna empresa, es el modelo que queremos un poco establecer para medir de forma objetiva la actividad de las marcas en los medios sociales. Vais a escuchar muchas veces esta frase, ¿vale? Lo que estamos midiendo es la actividad de las marcas, no de los usuarios de los medios sociales. Las siglas, la P, la R, la G y la S, corresponden a 4 variables en función de la interacción de las marcas con los usuarios y de los usuarios con las marcas. La P es presencia, la R respuesta, la G generación y la S sugerencia. Luego lo vamos a ir viendo en detalle. Las 5 redes sociales que hemos estudiado son Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn, que en el momento del estudio estaban en el top 5 de audiencia de redes sociales. Ahora Google Plus hemos visto que no superaba. Las 5 redes, el modelo, ¿vale? Que siempre vamos a hablar del modelo y luego el estudio sobre ese modelo. PRGs tiene como protagonista pertenencia a las marcas y la primera variable que medimos es la presencia que tienen las marcas en las redes sociales. La presencia después nos vamos a la variable que es la respuesta, que mide por un lado los clics que un usuario realiza sobre el contenido generado por la marca, lo que le vamos a denominar en el R1 con el me gusta. Y por otro lado, los comentarios que un usuario responde sobre los contenidos que ha generado la marca. ¿Vale? Tanto la presencia como la respuesta tienen en común que reflejan las páginas, que se reflejan en las páginas de la marca. ¿Vale? A partir de aquí pensamos que tenemos las 2 últimas variables donde la implicación de los usuarios es mayor hacia la marca. La generación, donde recogemos los contenidos que genera el usuario por iniciativa propia sobre la marca, y la sugerencia, donde contabilizamos las recomendaciones que los usuarios hacen sobre la marca. Tanto la generación como las sugerencias se reflejan en las páginas personales de los usuarios, cosa que es importante de conocer para luego cómo aplicamos el método del estudio. Como veis, siempre recogemos datos objetivos y públicos, sin entrar en una valoración cualitativa sobre la actividad y, por tanto, no midiendo nunca el seguimiento. Otra cosa importante: datos cuantitativos, no cualitativos y no midiendo el sentimiento. Os recuerdo otra vez, para que por lo menos intentemos que quede claro, que lo que medimos con las PRGs es la actividad de las marcas
forma objetiva en las redes sociales. Una vez que tenemos claras las PRGs, presencia, respuesta, generación y sugerencia, hemos querido sacar desde la comisión 6 ratios que salen cruzando los valores de las P, de las R, de las S y de las S, y que consideramos que son interesantes para los anunciantes. Insisto otra vez que aquí estamos hablando de marcas de anunciantes, que son un poco la base del estudio. Aquí las tenéis. Son fórmulas sencillas. Una es la comunidad, que la hemos visto, que es la suma de todos los seguidores de la marca en las redes sociales. La actividad, que es el número total de contenidos generados por la marca. El activity rate, que es la división del contenido generado por la marca dividido entre la comunidad. El generation rate, que es el contenido generado por el usuario dividido otra vez sobre la comunidad. El recommendation rate, que son la suma de las recomendaciones dividido entre la comunidad. Y por último, un ratio muy utilizado en el mercado, que es el engagement rate, que lo que hace es sumar la respuesta, la generación, la sugerencia y la dividimos entre la comunidad, entre el P. Bien, bueno, este es un poco el modelo que nos he exportado rápido y lo más claro posible. Antes de ver la metodología, os mostramos el ranking de sectores con sus principales marcas según el estudio de inversión publicitaria de display de la. Y bueno, son los sectores y las marcas que hemos tenido. Los sectores, empezando desde la parte superior izquierda hacia la derecha, bueno, como veis, con transporte, finanzas, belleza y higiene, energía, automoción, medios de entretenimiento, telecomunicaciones, servicios públicos y privados, distribución y restauración, esquí y deportes, bebidas y por último alimentación. Un total de 12 sectores y 46 marcas. Última slide, que es importante, hablar de la metodología. Y ya paso después a los resultados del estudio que bueno, que no está la chicha y en verdad están datos interesantes. Para entender los resultados y poder interpretarlos, bueno, os pido un pelín de esfuerzo para entender estos 4 pasos. Estos 4 pasos están elaborados y pensados para obtener una foto después muy sencilla de lo que para luego sacar un poco las conclusiones, ¿no?, del estudio sobre las marcas y la comparación de estas sobre los sectores. El primer paso sencillo es el sumatorio de los valores para cada marca por variable para obtener los resultados por marca y por sector. Es decir, sumar los B1, los P2, los R1, los P2, las S y las S que hemos visto en el cuadro anterior. Después, con este dato, sacamos un porcentaje por marca en relación con el total de su sector, obteniendo la distribución en cada una en las distintas variables. Las distintas variables, las PRGs, la presencia, la respuesta, la generación y las sugerencias. La tercera es la más importante, porque nos ha traído también muchos quebraderos de cabeza hasta que nos hemos puesto de acuerdo. Ahora lo que hacemos es otorgar una puntuación diferente a cada valor de las PRGs en función de la implicación del usuario con la marca. Implicación del usuario con la marca. Es decir, cuanto más implica un usuario con la marca, mayor importancia y valor tiene ese usuario para la misma. Por ejemplo, lo mismo la implicación de un usuario haciendo un me gusta que la implicación que es crear un vídeo y subirlo a una marca. Pues bien, esta implicación, como veis en pantalla, puede ir de 0 hasta 4, 0 poca implicación y 4 máxima implicación. Para sacar un número ponderado que nos sirva para comparar, lo multiplicamos por quintiles, ¿vale? Y aquí lo veis. Si es la implicación 0, lo multiplicamos por 0,2, 1 por 0,40, 2 por 0,6, 3, 0,80 y la implicación máxima 4, 1. Por último, y para poder comparar de forma sencilla, calculamos el promedio de las PRGs por medio social para establecer una puntuación de cada marca dentro de su sector.
Bueno, de esta forma yo creo que vamos a ver muy claramente la situación de sectores y marcas en el estudio que se han hecho durante los 2 meses que nos va a presentar a continuación. Bueno, buenos días a todos. Empezamos un poquito a ver cómo queda la fotografía después de que nos hayamos explicado toda esta metodología que parece relativamente compleja, que lo es, pero que luego cuando ponemos la fotografía de cada sector es muy fácil de interpretar qué es lo que hemos pensado. Vamos a ver un poco los resultados por sectores. Aquí hay 12 sectores, voy a ir razonablemente rápido para que no sea muy tedioso ver los sectores. Primero vamos a ver la fotografía de los sectores, después vamos a ver una fotografía global de todos esos sectores pudiendo compararnos con otros, lo hacemos de forma individual o lo comparamos de forma global, y después resolvemos las preguntas que muchos nos hacemos en las redes sociales, como cuánta comunidad debe tener mis medios sociales o cuánta actividad debe tener los medios sociales, etc. Bueno, son 12 sectores, empezamos con transportes y con este primer ejemplo voy a intentar también comentaros qué datos extraemos y cómo está la fotografía, en este caso para cada uno de los sectores. Bueno, como podéis ver, lo primero que tenemos es la fotografía general que podéis ver en el gráfico, lo que nos refleja es cómo es la PRC, cómo son las PRC de cada una de las marcas, en este caso en el sector. Y además, aparte de esta situación que ahora comentamos para cada uno de los sectores, veis que arriba hemos puesto esos ratios que comentamos antes que sacábamos, que nos permite comparar ese sector con el resto de la media de los sectores, para que podamos tener una fotografía estática de un sector y para que podamos incluso ir a comparar esa fotografía con el resto de sectores. Lo intento hacer de manera que este primer ejemplo, que veis que se va a repetir en todos los sectores y nos será muy fácil comprenderlo luego a los posteriores. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la fotografía del sector, que ya os quiero comentar desde el minuto 1, que no quiere decir que la P, la R, la G o la S sea más alta o más baja en una de las marcas, quiere decir que la marca lo está haciendo bien o mal. Lo que quiere decir es cómo era la situación en estos meses de marzo y abril, donde hicimos el estudio, y todo dependerá de cuál sea la estrategia final que quiera la marca. Es decir, una marca, por ejemplo, podría tener una presencia relativamente pequeña, pero puede tener una comunidad muy activa, y esa puede ser su estrategia. Lo cual no quiere decir que si aquí su presencia es baja, lo esté haciendo mal. Así que esto lo recordaré muchas veces, y es la conclusión que debemos estar claro, que no significa que uno de estos valores sea bajo, que la marca lo está haciendo mal. Lo que significa es lo que refleja la realidad de un sector. Bueno, si analizamos, por ejemplo, este sector, por sacar las conclusiones, pues podemos establecer que es un sector, en este caso, que tiene una alta presencia y de respuesta. No voy a empezar todo el rato ya a hablar de RGIS, que seguramente todos ya sabemos lo que significa. Seguramente porque es un sector que tiene bastantes ofertas y promociones. También tiene un gran potencial a nivel de sugerencia de los contenidos, porque vemos algunas marcas que lo consiguen. Y también quizás tiene poca actividad en cuanto a generación de contenidos, o podría potenciar esa actividad en cuanto a generación de contenidos. Si os fijáis, hay una marca, en este caso como Siberia, que parece que es líder, genera más actividad, etc., con respecto a las demás. Cuando hablamos que es líder, insisto además, lo voy a volver a repetir, que no significa que lo haga mejor. Significa, por ejemplo, que tiene una mayor presencia, una mayor cantidad de contenidos, etc. Y también recalco que, como puntualizo al principio, que en un momento estamos hablando de sugerencia positiva o negativa. No estamos analizando sentimientos, estamos analizando, en este caso, la respuesta a sugerencia que hacen los usuarios, pudiendo ser positiva o negativa. Avanzamos un poco con los sectores y nos vamos a intentar pasar todo esto rápido para que no sea muy tedioso. El sector finanzas y seguros, que tiene en este caso una índice a nivel de generación de contenidos, también puede estar muy relacionado con las consultas individuales en cuanto a los usuarios, los entornos sociales. Tiene también una potencia en cuanto a sugerencia y sí tiene seguramente bastante margen de crecimiento en cuanto a la respuesta por parte de los usuarios. Tener en cuenta que aquí siempre estamos mezclando dos aspectos, uno que es solo el que controla la marca, que puede ser su presencia o la actividad que genera, y luego, en este caso, cuando empieza a interactuar con los usuarios en cuanto a respuestas, sugerencias a los usuarios. Si os fijáis, por ejemplo, aquí también, para que luego sepáis interpretar los datos, lo que hemos podido para cada sector, podríamos comparar si la comunidad, en este caso, o la actividad que genera el sector financiero seguro se tuviera muy baja con respecto a la global. Por ejemplo, en este caso, este sector tiene 71.348 usuarios en sus comunidades. Y recalcamos también que son 5 comunidades las que estamos analizando, que es la parte fundamental del estudio. Veréis muchos estudios donde solo se habla por el Facebook o de Twitter, en este caso estamos analizando 5 redes sociales. Pues si lo comparásemos a lo mejor con el global, pues la media, en este caso ahora son 124.000 usuarios,
decir, en este caso, por ejemplo, la comunidad de este sector pues es más baja que las peñas, en este caso, si las comparamos con otros sectores. Estas comparativas, teniendo una foto estática, bien, o sea, comparativas siempre las vais a poder hacer porque las tenéis para todos los sectores. Bueno, pasamos al siguiente sector, que es belleza e higiene. Bueno, sector en este caso con mucho potencial, tanto a nivel de presencia, respuesta y sugerencia, tiene bastante margen de mejora en cuanto a generación de contenidos por parte de los usuarios. Y en este caso hay una marca como L'Oréal que destaca bastante porque es muy activa en todas las PNGs. Es decir, parece que tiene mucha importancia la presencia social para la marca. Sector de energías, seguimos con fotos iguales de todos los sectores. Es un sector en este caso muy heterogéneo, hay muchas diferencias. Hay marcas en este caso que son grandes en los contratos a día de hoy han cambiado bastante y tienen muchísima más presencia, pero tienen poca, en este caso, presencia, la tenía en ese momento, tienen mucho potencial en cuanto a la RFIS y también tiene en este caso seguramente algo puntual que es la generación de contenidos que puede estar muy vinculado, por ejemplo, a los sostenibles. Suponemos que no sabemos en las meses. Automoción, en este caso tiene muchísimo índice de presencia, con mucho potencial en este caso en las otras tres variables. Destacan Renault y Volkswagen sobre el resto de las marcas, con en este caso mucha P, mucha R, mucha G, mucha S. Y en este caso también hay un dato que quizás no se traslada a lo fuerte que son la inversión a nivel de display o a nivel de search a lo que es una presencia de medios sociales. Seguramente hasta hace poco le daba más importancia a esa parte de display que a lo que a redes sociales, por la restauración que esté evolucionando. Medios de entretenimiento, mucho más que mejor en cuanto a presencia, también la potencia en cuanto a recomendación y sugerencia, y luego seguramente la parte de generación de contenidos va muy relacionada con fuerte, todo muy relacionado con promociones, en este caso con actividades que se pueden realizar de forma puntual. Telecomunicaciones, un sector bastante heterogéneo, con muchas diferencias, que está muy vinculado en muchos de los casos que veis aquí a promociones e incluso a atención al cliente. Seguramente eso habrá todavía crecido bastante y tiene bastante capacidad a nivel de generación de contenidos por parte de los usuarios y seguramente tiene potencial en cuanto a crecimiento a nivel de generación de contenidos. Sin embargo, es un sector que se analizamos en Europa tiene mucha presencia en los mercados. Si analizamos en este caso servicios, aquí con esta Fundación Telefónica, pues veis Telefónica para que no se extrañe, Fundación Telefónica, es un sector con mucha presencia en este caso y altos índices además de RFIS, tiene gran potencial a nivel de generación de contenidos y también tiene bastante margen de mejora en cuanto a sugerencias por parte de los usuarios. Ya vamos a acabar con estas aspectos, ¿no? Sector de distribución, que es un sector bastante activo en general, tiene margen de mejora en cuanto a presencia, es decir, es un sector que podría mejorar bastante el volumen de sus comunidades y la actividad que genera en sus comunidades. Tiene bastante mejora en este caso en cuanto a recomendación y sugerencia y sí destaca en este caso la generación de contenidos por parte de los usuarios, porque es muy posible que estén solicitando generación de contenidos a través de promociones, a través de acciones puntuales promocionales que repercuten mucha generación de contenidos o bastantes si comparamos con otros sectores en cuanto a generación de contenidos. Y deporte textil tienen bastante margen de mejora en cuanto a presencia, es decir, tienen bastante posibilidad de crecimiento, tienen mucho potencial en cuanto a recomendación y sugerencia y seguramente tienen un target femenino que tiene bastante potencial en cuanto a generación y capacidad de generación de contenidos y vemos cuál es la situación normalmente de este target en otros sectores. Y bebidas, ya solo nos quedan dos sectores, si no recuerdo mal, que es un sector muy heterogéneo y difiere mucho unas marcas de otras y se van de sus estrategias. Destaca en este caso la presencia de dos marcas por encima del resto que son muy activas. Tiene bastante potencial en cuanto a generación y sugerencia. Si vemos sobre todo que algunas de ellas están consiguiendo que los usuarios creen contenidos y sugieran sus contenidos, el resto de las marcas seguramente podrían analizar que tiene bastantes opciones para mejorar estos estrategias. Y si acabamos con la alimentación, creo que es el último, podemos decir que se centra muchísimo en la presencia, en tener un volumen sobre todo de comunidad relativamente alto, que tiene mucho potencial en cuanto a generación y recomendación de contenidos por parte de los usuarios y además destaca en este caso las de ellas que
zona del estudio. Bien, esto no deja de ser, me quedo en una diapositiva anterior, una fotografía de todo un sector. Es decir, yo como marca, si estoy en este sector, puedo interpretar cuál es mi presencia, cuál es la respuesta que le dan los usuarios, puedo tener una foto fija de qué tipo de sector es, en qué tipo de sector estoy y cómo actúa el resto de las marcas. A partir de aquí hemos querido dar los datos más concretos para que esto sea lo más práctico posible. Y lo primero que hemos hecho es un ranking para saber realmente una especie de código, para saber exactamente cómo son esas marcas o quiénes son líderes en cada una de las variables que estamos analizando. Si nos vamos a la presencia, pues el estudio nos dice que el sector energías es el primero, alimentación es el segundo y servicios es el tercero. Tened en cuenta que cuando nosotros analizamos la presencia, estamos analizando la comunidad y la actividad que realiza la marca en su comunidad. Si nos vamos a los datos de volumen y queremos saber cuáles son los sectores que tienen, por ejemplo, mayor comunidad en cuanto a volumen, pues nos encontramos que son, en este caso los que hay abajo, que son bebidas, deportes textiles y distribución, los que más volumen de comunidad tienen. Y si nos vamos a cuáles son los que más actividad hacen, que no depende de la comunidad que tienen, sino de la actividad que hacen como marca, pues nos encontramos que son, en este caso, los medios, servicios y alimentación, los que más actividad hacen. El mismo análisis lo tenemos en este caso para la respuesta, el sector en este caso que más respuesta tiene servicios, seguido por promoción y seguido por distribución. Seguramente aquí incluso si os vais a pensar, os llevaréis a una sorpresa y cuando analizamos los datos nos vamos a una sorpresa, pues puede parecer a lo mejor que hay otros sectores que tienen una respuesta, mayor sugerencia por parte del sector. En cuanto a generación de contenido, los que más lo consiguen son alimentación, telecomunicaciones y energías, seguramente los dos primeros porque pide mucha participación por parte de los usuarios, generación de contenido y de promoción, pero bueno, también está energía, que es un sector que consigue que los usuarios tengan bastante contenidos. Y por último, a nivel de sugerencia de reglamentación, volvemos a recalcar que no estamos hablando de sentimientos, si son favorables o son negativas, si son positivas o negativas, sector servicios, la promoción y energía, y como ese ranking de los sectores ordenados, en este caso con mayor cantidad de sugerencias por parte de los usuarios. Bueno, hasta aquí tenemos una foto que hasta ahora no teníamos, es decir, no sabíamos muy bien cómo eran las marcas en los medios sociales, tampoco sabíamos muy bien cómo medir, cómo establecíamos esos variables que ha explicado perfectamente antes David, que estamos hablando de una fórmula de las PPCs. Esperamos que sea una fórmula fácil además para entenderlo todos, para que todos podamos hablar con nuestros criterios, pero hemos querido dar un pequeño paso más allá y hemos querido resolver las preguntas que muchas veces se hacen los directivos de marketing, se hacen los responsables de medios sociales, igual que se hacen de los propios medios, de soportes de medios, por parte de anunciantes, por ejemplo, cuánta comunidad debo de tener, cuánta respuesta debo tener por parte de mis usuarios, cuántos contenidos debo. Y hemos sacado unas medidas de lo que llamamos datos medias de España, donde hemos utilizado todos los sectores que hemos analizado y cada una de esas PRCs para sacar un dato concreto de medias, en este caso nacionales. Bueno, la primera pregunta que hemos resuelto, que será muy importante para muchos responsables de medios sociales, es qué media de comunidad tienen las marcas, en este caso los medios sociales en España. Si yo quiero empezar a tener presencia, ¿cuánto debe tener o cuánto tienen las principales marcas hoy? Como 124.430 personas son las comunidades que hoy en día tienen las marcas en esas 5 redes sociales que hemos analizado. Si fuésemos a resolver la pregunta de qué cantidad de contenidos generan en este caso las marcas cada mes, no tenían, sino que generaban en este caso cada mes, generaban 145 contenidos mensuales cada marca en cada una de las redes, en este caso en todas las redes sociales, pues en las 5 redes sociales. Si lo que buscamos es un ratio, qué cantidad de contenidos generan las marcas para cada usuario de su comunidad, y si tenemos 100 usuarios, ¿cuántos contenidos debo de generar? Pues 0,06 contenidos es la cantidad de contenidos que debo de generar para cada 100 usuarios. Así que podríamos decir que son 6 contenidos en este caso para 10 usuarios con una marca de generar en sus medios. ¿Qué medida de contenidos generan en este caso los usuarios en los medios sociales de las marcas? Esto es un dato fundamental. Soy una marca, ¿en qué medida mis usuarios deben de generar contenidos? Pues los datos nos dicen que 0,04 contenidos por cada 100 usuarios son los que generan, en este caso los usuarios, en esos entornos de los medios sociales de los Estados Unidos. ¿Cuántas veces recomiendan los usuarios los contenidos de las marcas? Pues el dato nos dice que 0,18 veces cada 100 usuarios es lo que en este caso los usuarios recomiendan los contenidos de una marca.
Y, por último, qué cantidad de interacciones realizan los usuarios con las marcas. Tengo una comunidad, si sumo los me gusta, los comentarios, las respuestas, todo aquello que realizan mis usuarios dentro de mi entorno, 0,76 interacciones son las que realizan los usuarios con cada una de las marcas en las redes sociales. Pensamos que por primera vez se resuelve una serie de preguntas que hasta ahora nunca se habían resuelto. Y insistimos una vez más que no quiere decir que este tenga que ser el dato correcto y el dato que deba tener una marca, pero sí son las medidas que en este caso se producen, que se pueden comparar con las que una marca tiene y determinar cómo está siendo su actividad en redes sociales. Para concluir y resumir un poco lo que hemos pretendido con este estudio, en primer lugar lo que queríamos era estandarizar la forma de medir que todos tenemos en las redes sociales, teniendo en cuenta además que aquí se necesitan agencias, se necesitan medios, se necesitan soportes, en fin. Tenemos un formato que pensamos que es adecuado y que nos va a permitir a todos medir de la misma manera y establecer los mismos criterios y variables, las variables de los valores para medir la presencia en redes sociales. Además, son datos objetivos y son públicos. Esto es un dato muy importante. Son datos que cualquiera puede ver en las redes sociales de una marca y que cualquiera puede extraer directamente de sus propias redes sociales, sumando además los datos que a nivel interno conocen las marcas de sus propias redes sociales. Nos permite comparar por primera vez marcas y sectores. Insistimos que hasta ahora no había ningún estudio que además de las marcas o los medios sociales, había muchísimos estudios que hablan de usuarios, pero muy pocos que hablan de las marcas o los medios sociales, así que por primera vez vamos a poder comparar. Y además, también una cosa que me parece muy importante, permite tener transparencia entre todas las partes, entre anunciantes, soportes y agencias, todos podemos sentar con los mismos datos e intentar sacar unas conclusiones. Y por último, lo que permite, o lo que intentamos construir con esto, es una herramienta que nos permita construir una estrategia a partir de los datos. No quiere decir que cuando veo un sector y veo los datos, mis datos tengan que ser iguales, pero si veo el sector, sí tengo una herramienta para empezar a construir mi propia estrategia y determinar si lo que quiero es tener más presente a lo mejor como hacen los demás, o si lo que quiero es más respuesta, porque quizás mi estrategia no solo de presencia y de generar una comunidad alta, sino de una respuesta. En fin, me permite tener una forma para a partir de ahí construir una estrategia en mis entornos sociales. Y ya para acabar, evidentemente lo interesante de este estudio será que tengamos datos anuales para poder ir comparando la evolución y para poder comparar con mi propia marca, que es la intención de IAB, que vamos a repetir este estudio en los próximos años y que esperamos darnos dentro de poco con vosotros y poder presentaros nuevos datos y actualizados de estudio. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Buenos días. Primero dar una enhorabuena por el estudio porque la verdad es que es una herramienta fundamental para todos nosotros que no sabemos muy bien cómo medir el éxito de las redes sociales, así que en primer lugar, enhorabuena. ¿Me he apuntado dos preguntas? Mira, me he apuntado dos preguntas. Básicamente la primera es si es el mismo valor a un follower de Twitter, que a un fan de Facebook, que a un usuario de LinkedIn. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que me ha generado cierta duda el hecho de que, por ejemplo, nosotros, dentro de nuestros objetivos de marketing, tiene mucho que ver objetivos para España. Entonces, muchos de esos contenidos que se generan provienen de otros países, Sudamérica, en nuestro caso. Entonces, si vais a tener en cuenta también esa ponderación a la hora de qué contenido es generado desde España y qué contenido proviene de otros países. Perdonad. Juan Lozano de Wilkinson es anunciante, puede dar muy bien a nuestra presentadora. Gracias, Juan, por preguntar, que siempre se agradece por la mano buena que nos das a la comisión. La primera respuesta a tu pregunta es sí. ¿Vale? Al final, pues, para medir la comunidad, otorgamos el mismo valor a los seguidores en cualquiera de las 5 redes sociales. La segunda es una pregunta muy buena. ¿Vale? Al final, nosotros lo que hemos querido medir son los datos públicos. ¿Vale? Es verdad que yo creo que lo importante de hoy es que podamos establecer este modelo que nos estudia todo de manera objetiva, a ver cuál es la actividad de las marcas en redes sociales, y que cada uno, ¿vale? Con sus datos
podamos medir realmente las PRGs de nuestra marca y a partir de ahí comparar. Como esos datos privados no los conocemos y no hemos podido entrar en hablar con cada uno de los anunciantes para ver si tienen abierta la opción fuera de España o no, pues no hemos querido, no lo hemos tenido en cuenta a la hora de la medición. De todas formas, por abundar en este tema, sería imposible hacer el estudio, sería muchísimo más laborioso poder hacer ese cálculo, que sería interesante. Lo que pasa es que sabemos que las marcas, en muchos casos, las agencias, con las marcas, sí traemos muchas ocasiones los contenidos que creamos incluso para cada comunidad, en España, y a veces un poco como es el perfil de nuestros usuarios. Seguramente para ti, viendo datos globales, va a ser más fácil, porque seguro que tú sabes que a lo mejor el 70% de la comunidad es de España, el 30% es de... Sacando estas comparativas, seguramente podrás sacar propias medias, que es un poco, como bien decía David, lo que pretendíamos hacer el estudio. No pretendemos decir si una marca está haciendo bien o mal, sino que pretendemos dar la herramienta para que tú sumes tus datos y puedas ver que usuarios sus conclusiones son estas. Porque luego hay mil datos que aquí no podemos analizar que ya dependen de la estrategia de cada marca, que eso sería importante. Soy profesora de CC y es que no he entendido bien cuando se dice que una marca tiene una media de seguidores de 20.000 aproximadamente, al sumarse los seguidores de todas las redes sociales, en realidad esos 120.000 no son personas, porque quizá la persona tenga varios perfiles en distintas redes sociales. Entonces, ese dato, ¿cómo se da para que se entienda? Bueno, a ver, tiene razón. Efectivamente, yo puedo estar presente en las 5 redes sociales y aquí contar con 5. No hablamos de personas, por eso realmente hablamos de comunidad. Así que lo que hemos intentado reflejar a las marcas es la comunidad que deben de tener. ¿Cuántos usuarios son repetidos o no? Nos pasa como el dato anterior, es imposible de calcular. Pero seguramente también muchas marcas podrán saber qué volumen de usuarios tienen repetidos en sus redes sociales y desde aquí pueden extrapolar datos y sacar sus propias conclusiones. Pero tiene razón, aquí no está contemplado y sería inviable calcularlo a nivel de estudio. Luego en el estudio, porque sí tenéis por cada red cuáles son los seguidores de cada una de ellas por separado. Y también podéis establecer ahí comparativas. Hola, soy el profesor Pablo Pérez y he echado en falta un sector tecnología. ¿Dónde lo incluís? Por ejemplo, las marcas como Nokia, Samsung, Apple. Bueno, todas muy buenas preguntas. A ver, lo que hemos hecho es seguir un poco el criterio de la llave y hacer el ranking de los 12 primeros sectores, también un poco por el volumen, y los 12 primeros sectores del ranking de inversión display de llave 2011, pues eran los 12 primeros que hemos tomado. Hemos dejado aparte varios, hemos tomado los 12 primeros. Sí, la verdad es que la parte de tecnología ha sido un programa también interesante a estudiar. De todas maneras, está el sector de telecomunicaciones, que en cierto sentido también incluye el sector tecnológico. Robo el micro a mi compañero. Quería haceros una pregunta y es si habéis definido exactamente la unidad de contenido. Cuando habláis de cantidad de contenido, ¿cuál será la unidad mínima? Si es un tweet, si es un post, y si también vale por uno, pues un reportaje o un corto o un vídeo que suba un usuario. Gracias. Sí, como comentaba antes David, aquí para no hacer esto demasiado tedioso, demasiado largo, luego veréis en el estudio completo, veréis cuáles son los valores que hemos cogido en cada una de las variables. Por ponerte un ejemplo, y leo literalmente, si me voy a respuesta, hemos contabilizado, por ejemplo, los me gusta, los favoritos, me gusta de Facebook, el favorito de Twitter o un me gusta en YouTube, pero también hemos valorado los comentarios que hacen los usuarios o en Facebook o en YouTube o en Twenty. Por cierto, Twenty es la quinta red que realizamos aquí, que antes no comentamos. Así que sí hemos valorado cada uno de esos tipos de interacciones que hacen los usuarios con la marca. Y es más, no solo lo hemos contabilizado, sino que además hemos valorado la implicación que comentaba antes David, con lo cual hemos
definido que no es lo mismo que un usuario, por ejemplo, haga un retweet, que un usuario suba un vídeo o que un usuario simplemente haga un favorito. Cada uno tiene una aplicación y le da más peso. En esas fotos que veis antes, esos pesos que salen se definen un poco en base a esta implicación. Así que sería más importante, por ejemplo, a nivel de peso, que tiene más implicación el contenido que genera el usuario que un simple favorito. Y luego, si hemos contado todas las maneras, sí, porque una vez más también sería inviable que dividiésemos tanto para diferentes pesos, porque entraríamos en una discusión de si un post con 2 líneas es más importante o menos que un post con 25. Tampoco podíamos y pensamos que era lo que teníamos que hacer. Buenos días. Me sumo a la enhorabuena porque me consta que estudiar datos numéricos y estas cosas, aparte de tedioso, tiene la posibilidad de llegar a un resultado concreto, ¿no? Y en este caso es llevar a un resultado concreto, con lo cual mi enhorabuena absoluta. Una única duda con respecto, aparte de todas las que ya se han ido suscitando y animando, una duda con respecto al concepto de estandarización. Al final comentabais que es un paso en la estandarización, no sé si lo dais ya por conseguido o no. En el final de la estandarización, una reflexión en voz alta, por ejemplo, tenemos una democracia estandarizada, por toda la cantidad de gente que vote, porque siempre podemos votar más o menos al mismo independientemente, pero en el caso de lo que estáis planteando, ¿a qué os referís con estandarización? ¿Tiene que ver con el número de denunciantes? ¿Tiene que ver con el número de agencias? ¿Tiene que ver con el número de empresas de medios? Bueno, si lo hemos esperemos que lo hayamos conseguido, ¿no? Porque al final en la comisión hemos trabajado todos los actores que representamos el sector de medios sociales y la intención es esa. Bueno, si esto queda para siempre, pues ya lo iremos viendo, ¿no? En función yo creo que del interés que tengan los anunciantes en este modelo de medición. Y el modelo de medición, yo creo que los medios sociales al final se van a medir distintas cosas. Nosotros lo que queremos con esto es medir la actividad que tienen las marcas en los medios sociales. Si conseguimos esto, objetivo cumplido. Luego habrá que medir las opciones de sentimiento, habrá que medir los retornos en el caso de que a las redes sociales puedas vender, etc. Pero la intención es estandarizar, una vez que lo consigamos, la presencia de las marcas en las redes sociales. Y luego, perdona, me parece también importante recalcar una cosa más, es que siempre que se intenta estandarizar algo, yo creo que nunca hay un estándar único. Me parece que es ideal que haya a lo mejor varias formas de medir para una empresa y que esta pueda ser una más. Nosotros no pretendemos decir que esta tenga que ser la única, hay muchas otras marcas, asociaciones, empresas que están trabajando en otras métricas. Lo que nos parece interesante es que nadie se haya planteado cómo medir presencia de marcas de momento en medios sociales. Como nadie lo haya hecho público. Este es un primer intento, si se logra esta experiencia perfecto, y si no, pues queremos que sea un criterio más, que cuando algún responsable de marketing o de medios sociales está analizando datos, pueda tener esto como un criterio más que sea válido, porque insistimos que se refleja aquí lo que era la realidad en estos 2 meses y lo que es una realidad reflejada. El tiempo irá perfectamente apuntado ahí si esto se acabará. Un ejercicio difícil. Cerramos la presentación. Por parte de IAB, simplemente agradecer una vez más a la comisión. Habéis visto todos el trabajazo que ha habido detrás, en especial a toda esa gestación, y al ayuntamiento. Seguiremos haciendo aquí o en la sede que sea, pero seguiremos haciendo cosas para acercar al mundo digital a las empresas. Gracias a todos.